y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Debemos de saber, ¿verdad?, que todo cristiano en alguna forma, en algún momento, tiene que ver la gloria del Señor en su vida. Porque es imposible que alguien que viva con y para el Señor, no mire la gloria del Señor, no mire la paz del Señor, no mire el amor en el Señor, no mire en alguna manera la prosperidad. No se vaya a la prosperidad material, váyase a la prosperidad espiritual. Esa es la que debe de interesarnos. Fíjese que hoy me puse a curiosear en el teléfono y alguien puso ¿cómo se llama esas cosas que salen hoy? Que sale un ratito, pero no es un mensajito, algo así, un estado. Y en un momento creo que toqué ese señor, pero no me acuerdo cómo es que se llama y no lo tengo ahorita en la cabeza tampoco. Pero fue el que inventó el iPhone y las computadoras de iPhone. Murió de 56 o 58 años. Tal vez lo pongo el ratito porque no está completo. Y quiero que entendamos en el Señor que no es el dinero el que usted le va a resolver. Miren, 56 años, ¿y saben cuánto era la fortuna que tenía ese tipo? Parece que eran 7 millones. Algo, no, pero la cosa que es algo... ¿Qué podría hacer con qué yo sé yo si con 1 millón, digamos, con una barbaridad de millones de dólares? Entonces él estaba ahí como que dice, pucha, ¿qué he hecho todos estos 56 años? Me llevé mi vida trabajando. Eso es lo que prácticamente da a entender. Fíjense que lo voy a poner al final como que dice, ¿pero para qué? Para saber qué tengo para pagar, dice él ahí, cualquier médico. Algo de como de los, bueno, lupus, no se parece que dijo la enfermedad. Cáncer, ¿verdad? Dijo, yo tengo para pagar cualquier médico, pero no hay un médico que me pueda curar. Lastimosamente, espero en el Señor, que el Señor con su bendita misericordia por lo menos haya llegado al momento que se haya arrepentido y se haya dado cuenta que siempre estuvo la salvación en su lado. Al frente, pues, o con Él, porque Él mora en cada uno a través de su Santo Espíritu. Entonces, él no pudo ver él estuvo solo viendo la riqueza, los triunfos, los éxitos terrenales, pero perdió. Hay una parte que dice, Señor, ¿de qué le vale al hombre que gane todo en la tierra y pierda su vida, su alma, perdón? Entonces, sinceramente, no le valió nada. Israel, ayúdeme ahí con el 2 Corintios 3, por favor, 1. Fíjense que quiero en el Señor últimamente, el Señor me ha puesto temas que es necesario que los vayamos atesorando en nuestro corazón. ¿Por qué atesorándolo? Porque los temas que nos ha dado últimamente ha sido parte de ayunos, que nos ha enseñado, ¿verdad?, que enteramente no es necesario estar en eso. ¿Y por qué les digo en el Señor? Porque el Señor, si ustedes revisan la Escritura, Jesucristo solo lo hizo una líquida vez y ahí nunca más. ¿Y quién es el ejemplo nosotros a seguir? Jesucristo. Puede decir, pero Pedro estuvo llorando toda una vida. Bueno, eso era Pedro, pero el ejemplo mío es Jesucristo, y ese es el ejemplo que también ustedes deben de seguir. Aquí no habla de eso, pero sí nos enseña otras cosas. Miren lo que nos dice ahí. Y comenzamos otra vez, dice, a recomendarnos, a nosotros mismos. O tenemos, dice, necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. O sea, cada cuánto estamos recibiendo la palabra. Pero dice, volvemos nuevamente. ¿Por qué? Porque la gente vuelve a las mismas situaciones. Casualmente ayer hablábamos, el Señor permitió que una muchacha diera un testimonio. Ella tenía un problema, aparentemente el enemigo le había metido que tenía un problema en su rodilla. Y ella pues pidió perdón al Señor porque dice, porque me había apartado. O sea, el problema del cristiano es cuando se aparta.
Si leyeran, lo que pasa es que no tengo el texto en la mano ahorita, pero sé que está en... no me acuerdo ahorita. Pero donde dice que cuando el cristiano se aparta del Señor, a la puerta, dice ahí, están los problemas. Ahí dice la guerra, pero debemos de entender que la guerra, ¿qué significa? Es un problema. Entonces, el cristiano no puede estar como las olas del mar, fluctuando de allá para acá. Debemos estar constantes. Yo le he dicho, no hay problema si no vienen aquí, pero no se separen del Señor. O sea, ustedes pueden ir a donde sea que vayan, pero no se separen de ese Señor. Porque no se trata del lugar. Yo he conocido personas, por ejemplo, ¿lo tienen? Jueces 8, mira, ahí está, miren. Cuando escogían nuevos dioses, pero quiero que entendamos que lo que quiera entender es nuevos caminos. No, pero yo no estoy detrás de ningún Dios. No, pero si te desvías como el que estaba hablando yo hace poquito, en la riqueza, ese es tu Dios. Si te desvías por tus hijos, ese es tu Dios. Si te desvías por tu esposo, ese es tu Dios. Se desvía por el trabajo, ese es tu Dios. Entonces, miren, la guerra estaba a la puerta. Se veía, dice, escudos o lanzas entre 40,000 en Israel. Pero quiero que entendamos, quedémonos solo aquí, que el problema cuando se aparta está a la vuelta. Jueces 5:8. Entonces debemos de saber que si estamos siempre con Él, y como Él dijo a Zaqueo, hoy tú cenarás conmigo y yo contigo, y si estamos en esa comunión, en ese amalgamiento, entonces no tienen por qué estar los problemas. El que no es digno de mencionar va a querer que vienen problemas, porque ella dijo que ella sentía hasta que cuando caminaba, como que cuando usted se para, como me imagino yo, como en alguna huerta, ¿se han fijado? Que le da como... Ella dice que sentía como que ella tenía destripado aquí de la... ¿Cómo se llama eso? La rótula, correcto. Entonces, y ahora que ya antes le cayó el 20, que el problema era la separación del Señor, ya hoy anda bien. Ya camina. ¿Y qué pasó? No necesito una operación, porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Amén. Pero debemos de entender y debemos de creer. Vamos nuevamente. 2. Nuestras cartas, dice, sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas, dice, y leídas por todos los hombres. Sabemos que nosotros somos carta leída para el Señor. Lo mismo como para el caso mío, en lo personal, hablo de mi persona, y ustedes pueden tomarse si ustedes quieren. Por decir, yo era carta leída para la gente, pero de lo malo que era, o de lo malo que hacía. Ahora soy una carta leída diferente, en el sentido, bueno, pero ¿y este hombre cómo es cambiado? ¿O por qué ahora es diferente? Entonces, cuando usted enteramente llega a eso, pero ¿y este qué es lo que le ha hecho? Y alguien le dice, no, es que llegó Jesús a su vida. Cuando mi esposa empezó a ser diferente, entonces yo dije, yo quiero de ese Dios. Yo quiero de ese Padre. Y aquí me tiene, sirviéndole. Entonces debemos de entender y imitar enteramente lo que enteramente edifica a cada una de las personas. 3, ¿verdad, Israel? Siendo, dice, manifiesto que sois carta, ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y para Él nosotros no tenemos nada oculto. El que está ahorita pensando bien, él sabe que está pensando mal. Y el que está pensando mal, ya sabe que está pensando mal. Y el que está de repente vino solo a ver a los demás, ya sabe el Señor. O sea, Él lo sabe todo. Y puedo hacerles un recordatorio simple. Cuando le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Yo creo que Pedro ha dicho, pero ¿y este cómo lo supo? Si no lo hablé. Simple y sencillamente estaba en él. Pero no lo entendía. Entonces, cuando él escuchó que cantó el gallo, después de que lo había negado las veces, dijo, ¡ay! Lo que me dijo. Entonces, ahí el Espíritu en su momento, aunque no había sido depositado el Espíritu Santo, pero ya él pudo entender lo que estaba pasando, pudo entender lo que él les había dicho, que era necesario ser agarrado y ser cuestionado, ser golpeado, ser blasfemado, ser escupido. Y después ellos entonces lograron entender. Pero vamos a seguir. Leída, dice, 3 estamos, ¿verdad? Siendo manifiesto de que soy carta leída de Cristo, es pedido por nosotros, escrita, dice, no con tinta, sino con el
espíritu de mi Padre vivo. No dice en tabla de piedra, sino en tablas de carne. ¿A dónde? En el corazón. En el corazón. Ahí ya habla con cada uno de nosotros. El 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con el Padre. ¿Quiénes tenemos esa confianza? Los que sabemos que somos hijos. ¿Quiénes son los que no están confiados, sino que preocupados? Los que no están con Él. ¿Por qué? Porque dice, hoy me voy a ir a beber y mañana pido perdón. Pero que espere que el Señor tenga la misericordia y que no se vaya en la noche. Porque si se ve en la noche se pierde. Porque no va a tener el espacio para pedir el perdón nuevamente. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de mi Padre. O sea, si usted me mira cambiado, tenga la plena seguridad que no ha sido por gracia mía, sino por Él. Ha sido por la misericordia de Él. Entonces usted debe aprovechar y decir, bueno, si el Señor lo cambió a Él, entonces me puede cambiar a mí. Y acercarse y confiar más cada día en Él. ¿Estamos entendiendo? Entonces debemos de saber y hacerlo. No sé si se recuerdan la vez, no sé si se los manifesté la vez pasada, no me acuerdo. Pero ya llevo un mes, no sé si se han dado cuenta, que no estoy leyendo con lentes. ¿Se han fijado? Amén, amén. Le dije, Señor, y usted lo puede todo, ¿por qué no me da chance de leer sin lentes? Entonces, atesoremos lo bueno. Señor, si usted le dio a ese hombre eso, y lo mío es menos, o deme esto, no importa que sea más. Entonces debemos de entender y estar llenos de esa plenitud, de esa confianza, que es algo que Él no es que va a ver si lo hace, es que ya lo hizo todo por usted y por mí. Pero debemos de entender y debemos de creer. No que seamos, dice, completos, o sea, ellos no se están agarrando el crédito. Debemos de saber que el crédito quien se lo ganó fue Jesucristo en la cruz, a través del Padre. Toda la gloria es de Él. Mire que hay personas que me escriben y me ponen ahí bendiciones, hermano. Pero a veces la misma persona luego me dice, gracias, hermano. Entonces yo ahí nomás, gracias al Señor, me tiene atento y yo le pongo la gloria y la honra sea para mi Padre Celestial a través de su Hijo amado. Porque el espíritu inmundo anda buscando que el hombre se eche la gloria. Y cuando el rey Nabucodonosor fue destituido, cuando se echó la gloria. Entonces debemos de entender que hay que estar atentos. No que seamos completos por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de mi Padre. 6. El cual, dice, asimismo nos hizo. No crean que estoy aquí al frente porque yo me hice. No. Ustedes me preguntaban, hermano Luis, pero ¿y cómo hizo para estar ahí? No, si es que yo no quería estar aquí. Pero Él sí tenía ese plan para conmigo. Pero yo no escogí eso. Pero Él sí me tiene aquí. Entonces, miren. El cual, dice, nos hizo, asimismo nos hizo, dice, ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino que del Espíritu. Porque la letra que dice, mata, envanece. Hay una parte, no sé si es Pablo que dice, aborrezco, da a entender, ¿verdad? Como que dice, todo lo que aprendí era basura. Porque lo que había aprendido eran más tradiciones del mundo antes que del Señor. Pero después, o costumbres, como dice la hermana Lidia. Porque la letra mata, y más el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué debemos de estar escuchando para ir siendo cada día edificado más? Es el Espíritu Santo. Está la palabra. Que la palabra cada día usted dice, sepa que cada momento lo va a ir transformando, lo va a ir limpiando. ¿Ah? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue, dice, con gloria, está hablando cuando Moisés subió en los 40 días, es lo que dice al monte. Entonces quiero que entendamos, esa parte de lo que nos van mencionando. En piedra, dice, fue con gloria, tanto
que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, ¿qué nos dice con que había de perecer? Esa gloria fue reflejado en algo que iba a morir, porque dice, había de perecer. Entonces debemos de entender que el Señor permitió esa gloria. ¿Para qué? Para que la miraran en aquel momento aquellas personas que estaban en tanta incredulidad, porque aunque estuvieron viendo las maravillas, estuvieron viendo la mano del Señor, ellos seguían en sus necedades de idolatría. Entonces podemos manifestar, repitiendo aquí, el rostro de Moisés dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque tenemos que entender que, ¿por qué menciona perecer? Porque Moisés tenía que morir. ¿Estamos claros? 8 dice, como no será más bien, dice, con gloria el ministerio del Espíritu Santo. Porque si el ministerio de condenación fue, dice, con gloria, o sea, el que muere, estamos hablando atrás, ¿verdad? Mucho más abundará, dice, en gloria el ministerio de justicia, de justificación. ¿La justificación por quién fue? Por el Señor Jesucristo, el cual fue crucificado, murió y al tercer día resucitó, al igual nos resucitó a nosotros con él. ¿Estamos claros? 11, ¿verdad? 10. Porque aún lo que fue, dice, glorioso, no es glorioso en este respecto, dice, en comparación con la gloria más eminente, hablando de Jesús. Porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la carne, ¿verdad? Porque es el único, es Moisés, ¿va? Es Moisés que se le miró, se le pudo ver esa gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho mayor glorioso, dice, será lo que permanece, es Cristo Jesús, ¿va? Así que teniendo, dice, tal esperanza, usamos, dice, de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía, dice, un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, porque él iba a ser quitado. ¿Estamos claros, ¿va? Luego nos dice el 14, ¿verdad? Pero el entendimiento, quiero que vayamos poniéndole mucho cuidado, mucho más a esto, porque esto es lo que está sucediendo en el mundo. Esto es lo que la gente todavía lo hemos manifestado un montón de veces, miren. Porque el entendimiento de ellos se embotó, o se trancó, o se turbó. ¿Por qué dice se turbó? Porque todavía ellos se quedaron en las costumbres viejas de atrás, y eso es lo que vamos a entender. Vamos a ver. Porque hasta el día de hoy, no habla de ayer ni de mañana, está hablando hasta el día de hoy, dice, cuando dice, leen el antiguo pacto, o sea, cuando leen la escritura, eso es lo que nos dice, mire, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Quiero que lo entendamos. ¿A qué se refiere que están embotados? ¿A qué se refiere donde dice les queda el mismo velo no descubierto? Se refiere cuando la gente todavía está en la idolatría, que creen en los santos. Entonces, ¿qué sucede? Miren, les queda, ¿qué dice? El mismo velo no descubierto. ¿Por qué no es quitado ese velo todavía ahí en personas? Porque no han entendido que el único que quita el velo aquí está, miren, el cual por Cristo es quitado. O sea, si usted no pone al Señor Jesucristo en primer lugar en su vida, tenga la plena seguridad que ese velo está en su vida. Si está creyendo por decir, vaya, me voy a ir aquí en el país de nosotros, la Suyapa mentada. Si usted se va, por ejemplo, a Guatemala, el Cristo negro, que solo es un leño, pero están creyendo aquello, no, es la figura del Señor Jesucristo, nada que ver. Si usted se va a México, es ¿cómo es la Guadalupe? Bueno, en Comayagua creo que es la misma, no sé, por ahí.
Entonces quiero que entendamos que ese velo de ellos no ha sido descubierto, porque todavía no han creído en quien enteramente lo manifiesta la palabra, no Luis Alonso. Mire, por Cristo es quitado. O sea que si usted no lleva a Cristo a su vida, si ustedes recuerdan, vamos a mencionar lo de Zaqueo cuando dice, hoy ha llegado la salvación a tu vida. Hoy tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. ¿Cuándo llegó la salvación de él? Cuando fue a Jesús. ¿Cuándo llegó mi salvación a mi vida? Cuando fui a Jesús. ¿Cuándo llegó la salvación a sus vidas si ustedes ya están? Cuando llegaron a Jesús. Porque si no seguían haciendo las mismas costumbres de lo que nos habían enseñado antes. Eso quiero que entendamos. 15. Y aún hasta el día de hoy, vuelve a repetir aquí, cuando se lee a Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, entonces, en el Antiguo Testamento, pero sigue con las mismas costumbres en el Nuevo Testamento. Es lo que nos menciona, ¿eh? El velo está, miren, puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no lo ha quitado. ¿Estamos entendiendo? Repito. Y aún dice hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Y por qué razón está? Porque aquí nos manifiesta en el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Cómo podemos recibir enteramente lo que nosotros pedimos? Es permitiendo irnos a Jesús para que nos quite el velo, y entonces enteramente vamos a poder ver esa gloria de la que aquí nosotros hablamos a través de él. Miren. El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Libertad de poder hablar, libertad de poder alabar, de poder cantar, de poder hablar con el Señor, de poder llegar y hablarle a alguien de la palabra. Entonces, fíjese que yo fui, casualmente lo mencionaba ayer, venía y la verdad que no me dio espacio para almorzar temprano. Almorcé como a las 3, creo, por ahí. Pero me paré en una pollera que está en la entrada del Jamaní. Y claro, como yo no tengo pena, porque yo ya soy libre. Saqué mi teléfono y puse una prédica. Era de Gigi Ávila. Y la muchacha que estaba ahí, que es la que trabaja ahí, porque yo miré que ella se salió de ahí y luego se sentó a comer también. Y yo la puse normal, no la puse solo hasta, no, yo la puse normal ahí, lógicamente que dentro de lo que normal cabe. Y me dijo ella ahí, y dijo ella, yo escuché las prédicas de ese señor aquí en Honduras. Vino a Honduras, le dije, porque no sabía en realidad. Sí, me dice, sí, vino a San Pedro Sula y fui a una prédica de él. O sea, qué precioso poder estar poniéndola. No tenía yo por decir, y miran a decir algo, y van a parecer que soy tonto, o algo así como la gente piensa tantas tonteras. No, yo soy libre. Entonces la puse, y esa libertad permitió que esa señora escuchara la prédica y se acordara. Entonces empecé a hablar del Señor. Pero cuando hay, miren, libertad. Si usted no tiene esa libertad, y si le digo algo y va a decir, yo aquí he sido bailarín o bailarina, y va a pensar, bueno, ¿qué te ha pasado? Entonces, cuando no lo hace, diga usted, sinceramente todavía no tengo libertad en mi vida. Luego nos dice el 18. Por tanto, dice, nosotros todos mirándonos, se dice, a cara descubierta como en un espejo, la gloria de ¿quién? Del Señor. ¿Somos qué? Transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, no es que nos vamos transformando porque nos pusimos diferentes hoy, no. Es por la misma gloria del Señor, lo dice la palabra. O sea, ¿qué es lo que nos transforma? Es Él. ¿Bien? Por tanto, nosotros todos, dice, mirándonos a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí llega, ¿verdad, Israel? Pasemos al 4, quiero leer el 4 unos poquitos nomás que para la continuación de esto. Miren, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué nos dice?
no desmayemos. O sea, no nos cansemos de estar en esto, de estar con el Señor. Que la gente va a decir, pero qué joven en esto está. No se cansen, ahí está claro, miren. No desmayemos, o sea, mantengámonos constantemente, es lo que nos manifiesta. Ante bien, dice, renunciemos ¿a qué? A lo oculto, o sea, tal vez las cosas que todavía, no sé si alguien de ustedes las está haciendo, ¿verdad? De repente, qué sé yo, si están el que fuma echándose un cigarro todavía en escondidas, o el que vive echándose una cerveza en escondidas, está engañando solo, porque al Señor no lo engañamos, miren. A lo oculto, dice, y vergonzoso, imagínense que vergonzoso, no andando, dice, con astucia, o sea, como creyendo que yo sí lo pude engañar. No, a mí me puede engañar tantas veces quiera. ¿Me preocupa? No. ¿Por qué? Porque yo no estoy pendiente de las acciones malas de los hermanos. Yo me alegro cuando ya están en las cosas y le pido que nos cambie, igual como me ha cambiado a mí también, a los que todavía les puede faltar algo. No andando con astucia ni adulterando, dice, la palabra de mi Padre, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, dices, a toda conciencia humana delante de ¿quién? Delante de mi Padre, ¿verdad? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si no le hablo la verdad, que es lo que da a entender, o está encubierta, que ustedes todavía no están con esa libertad, ¿verdad? Encubierta, entre los que se pierden está también encubierta. O sea, ¿por qué? Porque se pierden, porque nunca quisieron ver enteramente la luz, prefirieron más que las tinieblas, ¿verdad? Y luego nos manifiesta, creo que por ahí. El 4 dice, en lo cual habla de dioses, ¿se acuerdan cuando es de minúscula, es de ídolos? Quiero que entendamos, ¿verdad? En los cuales dice el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es Satanás. Quiero que entendamos, miren. ¿Y qué es lo que nos dice? Miren, cegó el entendimiento de los. ¿Por qué? Porque ¿por qué lo permitió el Padre? Por esto lo permite, miren, por la incredulidad. A él se le fue dado potestad. Y él también en su momento, yo hacía las cosas que le agradaban a él. Pero el Señor me sacó de ese negocio en el que estaba. Y ahora me tiene en la luz. Quiero que miremos, entendamos, miren. ¿Cómo tiene? Dice, el entendimiento, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de mi Padre. Entonces, ¿siguen en qué? En esa idolatría, como nos dice aquí, de dioses en D minúscula. Entonces debemos de entender que si alguien todavía está así, no crea que está así porque quiere usted, sino porque el que no es digno mencionar lo mantiene, dice, cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no ha creído. Es necesario, creo que está en, luego volvemos, ya voy a terminar, creo que solo faltan 2 textos nomás. Póngame el Juan 1:12, creo que ahí está en una parte. Y si no, lo vamos a leer en el 3:16. Mas a todos los que le recibieron, miren, hay que recibirlo. Y a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Póngame el 3:17, está en el 18, pero quiero leerlo desde el 17. Entonces es necesario creer. Si está con incredulidad, diga usted, pues entonces todavía tengo el velo. ¿Miren lo que nos dice? Bueno, vámonos de un solo al 18. Miren, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Señor. Volvamos donde estábamos por el 4, ya íbamos a terminar. Entonces debemos de saber 4:4, por ahí creo que estábamos. Porque porque por las muchas tribulaciones y angustia, estábamos en el 4, ¿verdad? No, en el 3. No, 4, por ahí creo que está. Sí, ¿verdad? En los cuales, no, entonces estábamos en el 5. Porque no nos predicamos, dice, a nosotros mismos. O sea, no hablo de mí, hablo de él. Eso es lo que da a entender él. De nosotros mismos, dice.
a Jesucristo. ¿A quiénes predicamos? A Jesucristo. Como Señor, dice, a nosotros como vuestros siervos o vuestros hijos, por amor de Jesús. Es el único intercedor entre el Padre y nosotros, Jesucristo. Con este terminamos. Porque mi Padre que mandó, dice, que de las tinieblas resplandeciera, ¿qué? La luz. ¿De dónde estaba? ¿A dónde estaba yo? En las tinieblas. ¿A dónde me tiene ahora? En la luz. Y ahí es donde lo tienen que tener a ustedes también. Es el que resplandeció, dice, en nuestro corazón, para iluminación, dice, del conocimiento de la gloria de mi Padre en la faz de Jesucristo. No hay otro intercedor. Hasta ahí vamos a llegar. No hay otro. Debemos de entender que el único intercedor se llama Jesucristo, ¿verdad? Y si todavía se está en esa ceguera espiritual, dígale. Yo pasaba constantemente, le dije yo, enséñeme, porque yo antes me iba directo solo al Padre, y luego me doy cuenta a través de la Escritura que para llegar al Padre es necesario ir a Jesús. Entonces le digo, Señor, pues de mi amor para con Jesús, para poder ahora estar hablando de Él. Solo digámosle, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón, y que sobre todo me permitas entender y ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Sí, ahorita.